Bueno, bienvenidos otra tarde más a otra psicotertulia del deporte. Os recordamos, como todos los días, que si a lo largo de la psicotertulia tenéis alguna pregunta que sea de interés o que creáis que es conveniente realizar a nuestros compañeros psicólogos del deporte, por favor, utilizar el chat que hay aquí en la plataforma para escribir vuestra pregunta y yo me encargaré de recogerla y trasladársela a nuestros psicólogos invitados. Bueno, sin más, voy a dar la bienvenida a José Luis Gandía, a Silvia de Uña y a José Luis Pardo, los tres psicólogos del deporte, psicólogos expertos acreditados y miembros también de APEPA. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes a todos, un placer. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, como sabéis, el tema que vamos a tratar esta tarde es las estrategias psicológicas de los deportistas en la vuelta a la competición. Para hablar un poco de estrategias psicológicas, sí que es cierto que tenemos que remontarnos un poco al transcurso de la temporada y de cómo han llegado los deportistas a este periodo de confinamiento. Entonces me gustaría también que comentarais o que dierais vuestro punto de vista sobre las estrategias psicológicas en el sentido de cómo han variado a lo largo de esta cuarentena, cómo empezaron siendo o cómo empezasteis trabajando ciertas estrategias psicológicas y cómo se ha variado ese trabajo a lo largo de la cuarentena. Así que, José Luis Gandía, si quieres empezar tú. No, nada, muchas gracias. Antes que nada, ¿no? Muy agradecido porque APEPA conte conmigo para estas psicotertulias, ¿no? Y nada, como decías, antes que hablar de lo que sea la vuelta a la competición, yo creo que es adecuado que nos pongamos en situación y sepamos cómo ha quedado la situación, ¿no? La situación es que tanto aquella gente que haga deporte o si estábamos hablando de competir, lo haga por temporadas, pues estamos ante gente, tanto individual como colectivamente, que estaba en el fin de la temporada o estaba encarando lo que es el final de la temporada, ¿vale? Con lo que esto conlleva, ¿no? Con el tema de los objetivos, el tema hacia dónde tanto el individual como el colectivo se estaba encarando, si se estaban cumpliendo esos objetivos o si había que reformularlos para ese final de temporada que podíamos tener, ¿no? Por contra, aquella gente que compite con año natural se ha encontrado con la situación de que prácticamente no ha empezado la temporada. O si la ha empezado, ha tenido que pararla muy pronto, en este caso, ¿no? Por tanto, son aspectos a nivel de objetivos, como venía diciendo, que han cambiado en todo momento, porque ahora estamos en una situación donde no sabemos cuándo vamos a retomar, lo dicho, no sabemos cuándo vamos a retomar la competición y habrá que ver en qué condiciones hay que hacerlo. Por tanto, todo el tema de objetivos, que al menos por mi parte estaba trabajando como estrategia psicológica de cara a afrontar un final de temporada con la gente que iba a terminarla ahora, pues ha tocado cambiarlo, ¿no? Hemos pasado de estar en plena competición, en una situación muy oportuna para ir viendo dónde íbamos a quedar, en mi caso por un tema colectivo, hemos tenido que parar, hemos tenido que cambiar los objetivos, hemos tenido que replantear la idea de ir muy poco a poco, hemos intentado llegar al deportista a través de toda la telemática posible, con las facilidades que esto conlleva y con las dificultades que esto conlleva, ¿no? El hecho de que el deportista ha pasado de competir, ha pasado de ser esa persona especial que se considera el deportista porque compite, y para mí yo creo que el deportista que compite se siente una persona especial, se siente privilegiada porque hace algo que un porcentaje muy alto de la población no hace, ha pasado a formar parte de lo que es el total de gente, de personas que han tenido que cerrarse en casa. Por tanto, hemos visto ese cambio, ¿no? Ese trabajo sobre el adecuarse a una nueva situación, y yo creo que aquí, ahora luego mis compañeros que den su opinión, sus casos y demás, pero las indicaciones al principio fueron las de adaptarse a aquellas recomendaciones psicológicas que se les dio a toda la población. Adaptarse a nuevas rutinas, pero tener esas pequeñas rutinas para cumplir con un horario establecido, realizar un poquito de deporte, que en su caso, el problema es que muchos deportistas no se conforman o no llenan su cuerpo con un poquito de deporte.
¿vale? Entonces, hemos tenido que adaptar todo eso con nuestros deportistas y yo creo que ese ha sido el gran cambio actual, ¿vale? Esa es mi idea. Muchas gracias, José Luis. Silvia. Yo creo que si, claro, el deportista que están siempre muy acostumbrados a llevar su rutina, a llevar sus procesos, de repente un día les dicen, ahora os tenéis que quedar en casa, ¿no? Y todo ese cambio pues ha supuesto mucha adaptabilidad por parte del deportista, pero yo muchas veces les decía, si algo tienen los deportistas, precisamente eso, ¿no? Esa característica de que se saben adaptar a un montón de entornos. Se ha visto muy bien también en el confinamiento pues el manejo de determinadas emociones, y ahí sí que es verdad que muchas veces decimos el buen deportista, no solamente a nivel físico, técnico y estratégico, sino que el buen manejo de las emociones es fundamental. Y aquí se ha visto. Y el que lo ha manejado bien ha tenido otro confinamiento diferente. Yo entiendo que ha sido un periodo lleno de frustración, de dudas, pues muchos no han podido entrenar como ellos han querido, porque en casa, sí, yo he visto vídeos pues eso, pues con cajas de leche o con lo que venía en la mano, ¿no? Y también mucha duda por saber si realmente lo que estábamos haciendo era lo correcto, ¿no? Entonces, ahí sí que yo por mi parte creo que ha sido fundamental manejar ese tipo de emociones, la frustración, incluso los miedos, la incertidumbre, eso ha sido fundamental. Y bueno, sobre todo fijarnos en el aquí y ahora, que hablamos tanto en el deporte, pues era un poco vamos a ver cómo pasamos el día de hoy y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible dentro de lo que esté en nuestra mano, esa vuelta al control interno, ¿no? Que nos había saltado por los aires. El deportista que parece que tiene ese control interno tan en el disco duro, ¿no? Pues de repente no controla nada, no sabe nada, no tiene medios. Entonces, pues bueno, ya se ha desestabilizado todo. Entonces, a mí me ha parecido muy importante, pues eso, trabajar sobre todo el control interno y centrarme en lo que sí que podía hacer, sí que dependía de mí y que, bueno, pues hay cosas que yo no puedo controlar y hay cosas que no dependen de mí, con lo cual, pues intentar quitarnos un poco eso de en medio, que lo único que nos podía generar era quizás emociones negativas que nos llevaban un poco al catastrofismo, ¿no? Sí. Gracias, Silvia. José Luis. Hemos trabajado también mucho el grupo, que era importante, y nada. Vale, gracias, Silvia. José Luis. Bueno, pues yo particularmente he tenido dos situaciones, deportistas que estaban iniciando ya lo que es su temporada y deportistas que estaban terminándola. Por ejemplo, iniciando, podía hablar de ciertos ciclistas, deportes de combate, etcétera, que estaban encarando ya realmente su temporada real, con todos sus objetivos y un trabajo acumulado. Y luego, pues, deportes de equipo que estaban terminando la temporada. Claro, esto de la pandemia ha sido un frenazo tan brusco que nos ha dejado a todos un poco con esa expectativa de qué va a pasar. Y el proceso ha sido curioso, de alguna manera, porque en todos los deportes se ha iniciado igual, pero ha terminado o está terminando de manera diferente, lógicamente. Todo el mundo se ha visto confinado en casa, congelando todas las competiciones, con cierto ánimo de, venga, esto lo vamos a superar, esto es cuestión de unos días, había un optimismo, había una alegría. Conforme se iba alargando lo que es el confinamiento, pues como que ya se empezaba la gente, bueno, en este caso los deportistas, como a sospechar, ¿no? A temerse lo peor. Conforme se ha ido alargando más y han empezado a cerrar temporadas, por ejemplo en fútbol, pues lógicamente ya han empezado a aparecer esos pesimismos, esos temores, todo el trabajo acumulado pues prácticamente no va a servir para gran cosa. Lo que pasa es que a falta de fechas también es cierto que hay ciertas esperanzas para ciertos deportes. Por ejemplo, después del verano se esperan que se convoquen ya ciertos campeonatos, con lo cual vuelve otra vez a rebrotar esa ilusión o esas ganas de volver a ponerse las pilas, ¿no? Para entrenar y para prepararse.
Entonces, por eso digo que ha sido curioso porque ha habido un entusiasmo, cierta euforia. Me recordaba el maratón. Empezamos el maratón todos felices y contentos, con energías. Bueno, va, nos quedamos en casa. Venga, esto lo superamos. Empiezan a alargarse las semanas. Ostras, esto... Entonces, hay cierta incertidumbre, ciertos temores, y luego ya ha venido como ese bajoncillo emocional, ¿no? Yo, por mi parte, realmente, bueno, pues he tratado de estar ahí, de escuchar, de aportar en la medida de lo posible pues esa parte humana, de escuchar, bueno, pues de personalizar el trabajo, pues eso, el fomentar lo que es el apoyo familiar, etcétera, estructurar las jornadas, porque ese frenazo ha sido de tener una vida muy rica, muy variada, muy social, a estar confinados en casa. Y ese contexto, esta situación tan vacía, ha dejado mucho tiempo libre. Demasiado tiempo libre para pensar. Y eso es un peligro para ciertos deportistas, para otros no tanto. Entonces, dar tareas, estructurar los días, sobrellevar en la medida de lo posible esa montaña rusa, ¿no?, emocional. Bueno, realmente ha sido curioso ver cómo ha evolucionado todo y evidentemente luego cada deportista lo ha llevado de una manera diferente. Ahora estamos en ver cómo salimos del confinamiento, que esa es la gran incógnita. Correcto. Pero vamos, durante el confinamiento se ha visto eso, ¿no? El frenazo, el entusiasmo, la incertidumbre, la duda y luego ya como el pesimismo de, ostras, que me quedo sin temporada. Claro. Hay deportes que ya han terminado, por ejemplo en fútbol, que dicen, bueno, vale, pero es que hay otros que la temporada estaba empezando y no saben qué hacer. Por ejemplo, el Tour, la Vuelta y el Giro, pues eso, por ejemplo, va a ser muy significativo porque van a solaparse etapas, los deportistas tienen que elegir objetivos, los patrocinadores también están pues, dudando y eso afecta al deportista sí o sí, desde luego. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Nada, yo extraigo un poco lo que habéis comentado los tres, el tema de haber dejado un poco de lado en cuanto a estrategias psicológicas, algo más técnico o algo a trabajar mucho más específico del deporte y centrarse más en nuestro papel de psicólogos a nivel humano, quizás en este periodo de confinamiento. Pero ya un poco en relación a lo que también ha comentado José Luis, lo de las fechas concretas, me gustaría que también comentarais vuestra opinión o vuestro próximo trabajo en el sentido de estrategias psicológicas a seguir en la vuelta a la competición. Una vez se tengan esas fechas concretas, ¿cómo los psicólogos vamos a trabajar con los deportistas, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo? Que me diráis un poco vuestra opinión. Así que, José Luis Gandía. Sí, yo creo que como dices, el saber qué fechas van a ser las concretas va a marcar mucho el camino de toda la preparación del deportista, no solo a nivel psicológico, sino a nivel físico, a nivel técnico, incluso a nivel táctico, ¿no? Yo creo que es importante que en el momento en que sepamos que esas fechas, o más o menos aproximado, que hagamos ese periodo de observación, que en psicología es muy importante, ¿no? Toda esa observación que hacemos, tanto a nivel, por nuestra parte, a nivel visual, un trabajo de campo, al menos en mi caso me gusta mucho, como a nivel de entrevistas, con los propios deportistas, con entrenadores, preparadores físicos. Yo creo que esta toma de registros por saber en qué situación encontramos a nuestros deportistas va a ser importante. Yo creo que en ese sentido ahí tenemos un trabajo bastante bueno para realizar de cara a poder ayudar tanto al propio deportista como a los equipos técnicos o a los cuerpos técnicos para que sepan en qué situación nos encontramos, ¿no? Con qué deportista nos encontramos, ¿vale? A mí, dentro de la planificación que llevo de cara a volver a competir, a muchos deportistas les he planteado la situación de que están volviendo de una lesión complicada, ¿vale? Y además muchos deportistas saben de qué les hablo porque han pasado por ahí, ¿no? Han pasado por el hecho de tener que recuperarse, que no es otra cosa, ¿no? El hecho de estoy compitiendo, me lesiono gravemente, tengo que parar inevitablemente 2 o 3 meses y, bueno, dentro de estos 2 o 3 meses de recuperación que hemos tenido, como un periodo de rehabilitación, volvemos a enfrentarnos a lo que es la competición. ¿Qué suele pasar? Que esta gente va recuperando sensaciones y tiene muchas ganas de competir, pero
¿Qué suele pasar también? Muchas veces cuando esto no se hace bien, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, que hay recaídas, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es importante entender que estos jugadores ahora mismo han pasado por este momento de parón como si hubiesen estado lesionados. Entonces, ¿qué recuperación requiere esa toma de sensaciones? Esa idea de que me estoy volviendo a enganchar a mi deporte, pero paso a paso. Yo creo que será importante marcar esas pautas y sobre todo, en mi caso, también estoy empezando a hacer sesiones de visualización y trabajo en atención, ¿vale? En este caso, a nivel individual, por ejemplo, varios tenistas o algunos pelotaris que tengo la oportunidad de tratar con ellos, el tema de la atención, porque el deporte de pelota, el deporte de raqueta, ¿no? Influye mucho ese nivel de activación y ese nivel de atención sobre un elemento concreto, que es la pelota en ese caso, y esa pérdida de atención que hemos pasado, que han podido tener durante todo este tiempo, ya que su único entrenamiento ha sido el físico, o en muchos casos ha sido el físico, requiere que ese entrenamiento en visualización y en atención pues pueda ser importante, ¿no? E incluso con tenistas que tengo así un poquito más jóvenes, hemos trabajado mediante videojuegos, hemos trabajado mediante aplicaciones interactivas para que vayan activando esa pequeña recuperación de su atención, ¿no? Y en el tema de la visualización, la idea sobre todo, la visualización la estoy metiendo con los que tienen que terminar aún la temporada, ¿no? Antes de llegar a ese parón de verano, con la idea de que mediante la visualización se hayan mantenido y ahora mismo, mucho más importante para recuperarse, sientan, ¿no? ese nivel competitivo, tanto pre-competición, ese estado pre-competitivo, competitivo y post-competitivo. Aquí habrá muchas cosas y muchos factores a valorar, está claro, porque luego trabajaremos sin público. La gente hará su deporte, competirá sin público. Lo hemos visto hace nada en la Bundesliga, este fin de semana, el fútbol. Más que nada comentamos fútbol porque es lo más visible y lo que antes ha vuelto, ¿no? Hemos visto que es un cambio brutal y que sí puede haber algún deportista que de vez en cuando haya tenido que experimentar la situación de competir sin público, pero no es lo normal. Por tanto, también será una variable a tener en cuenta dentro de ese trabajo de visualización y sobre todo también en el de activación, porque quien juega en casa, ¿no? Muchas ocasiones, o el propio público, claro, es un elemento activador que no vamos a tener. Entonces, trabajar sobre eso, sobre esas dos variables, al menos en mi camino, estoy en ello. Muy bien, gracias, José Luis. Silvia. Bueno, yo creo que también el parón nos ha hecho un poco replantearnos, sobre todo aquellos deportistas que están tan enfocados al resultado. En mi caso, por ejemplo, trabajo con niños y están muy enfocados al resultado, ¿no? Ellos piensan que si ganan son buenos deportistas. Entonces, nos ha servido un poco para redirigir un poco ese foco, que no solamente es importante el resultado, sino que también es importante el rendimiento, mi trabajo diario, y que se responsabilizaran un poco también de esa evolución, ¿no? Nosotros, para mí me ha parecido importante también que vean un poco ese control interno que tienen ellos en trabajar esa parte, que vean sus sensaciones, vean lo que han podido hacer, esa adaptabilidad de la que hablábamos antes, ¿vale? Y que vayan mejorando. O sea, esto me ha servido también para, incluso cuando yo les quiero explicar que se marquen objetivos de rendimiento a lo largo del año, pues esto me va a venir bien por eso. En cuanto a la motivación, estamos todos locos por vernos, yo me he dado cuenta también esa parte social y de cohesión que tiene el deporte, nos hemos echado muchísimo de menos, hemos estado muy conectados, pero sí que es cierto que ese calor y ese tacto pues ha faltado. Entonces estamos como locos por, aunque sea una cena final, ¿no? Entonces eso también nos hemos dado cuenta que el deporte no solamente es resultado, que es todo eso. Y a mí a nivel de deporte formativo me ha servido mucho, incluso con padres también, que se dieran cuenta, ¿no? De por qué quería que mi hijo hiciera deporte, no por el deporte en sí, ¿no? Sino que también todo eso que ahora ha faltado y que lo hemos echado tanto a faltar. A nivel yo creo que ahora a la vuelta de la competición
creo que el deportista lo que tiene que trabajar es la confianza. Hay pues el miedo a lesionarse, hemos visto en la Bundesliga lo que ha pasado, también al temor del contagio, hay mucho. Entonces, pues bueno, siempre hemos dicho, ¿no? Ese miedo sí que en cierto modo nos ayuda para estar un poco alerta a los posibles peligros, ¿vale? Pero siempre bien manejado. Entonces, por mi parte, yo creo que ahora habría que trabajar mucho eso, ¿no? La confianza y bueno, pues lográndolo un poco con objetivos muy a corto plazo, que dependan 100% de ellos, que sean realistas, que dependan, que los puedan controlar, y luego conforme van viendo que esos objetivos los van cumpliendo y van llegando a esos objetivos, la motivación y la confianza irá creciendo. Muy bien, muchas gracias, Silvia. José Luis. Bueno, realmente ahora que ya parece ser que estamos saliendo de lo que es el confinamiento, que ya empiezan a aparecer fechas de competiciones, yo lo que me estoy dedicando especialmente es, de alguna manera, a chequear lo que es la salud psicológica, la salud mental. Sí que es cierto que toda la planificación psicológica que llevaba antes de lo que es el confinamiento, bueno, pues pegó un frenazo muy fuerte, intenté mantener algo, pero había demasiada sobrecarga por el estrés, la ambigüedad de la situación, ¿no? La incertidumbre. Entonces, a mí me decían mis deportistas que le costaba mantenerse centrados o llevar rutinas. Entonces, de alguna manera, desistí, preferí aliviar esa carga psicológica, estar disponible para lo que pudieran necesitar. Bueno, y ahora que ya parece ser que empiezan a salir fechas en el calendario, pues aquellos deportes que han terminado temporada, realmente tampoco creo que sea conveniente que vaya detrás persiguiéndoles para nada, realmente. Simplemente preocuparme por ellos, por ellas, bueno, pues estar ahí. Los deportes que parece ser que van a recuperar el calendario competitivo, es lo que digo, ahora estoy dedicándome más a lo que es el chequeo de esa salud mental, ver si ha pasado factura o no. Ya llevo el seguimiento durante todo el confinamiento, pero bueno, ahora es ver cómo reaccionan sabiendo que hay fechas, recuperando todo el trabajo que llevábamos planificado, pues técnicas de autodiálogos, visualización, bueno, reestructurando los objetivos, reestructurando también las expectativas, ¿vale? Y bueno, pues conforme vayamos avanzando en lo que es el calendario, pues a lo mejor dejo de trabajar tanto lo que es ese chequeo de salud mental y paso más al deporte puramente, ¿no?, como estrategia, o lo llevo a la par, depende. Me puedo encontrar por estadística algún que otro deportista que esté un poco fastidiado, pues que le tenga, pues no sé, una ansiedad un poquito más fuerte de lo normal. Bueno, pues habrá que trabajarlo. No propiamente por el deporte, sino por la situación. Algún fallecimiento, como es el caso. Entonces, claro, voy trabajando a la par lo que sería esa parte de salud mental con trabajo psicológico para la competición. Pero arrancando ya, desde luego, bueno, pues las estrategias. Siempre y cuando no sobrecarguen el estado mental del deportista. Porque también hay que entender que le va a costar un poquito volver a centrarse otra vez en objetivos. Entonces, ahí hay un momento de transición en el que hay que ir aumentando la carga, realmente. Estrategias, depende del deporte, realmente. Pero vamos, autodiálogos... mi relación con la relajación es muy especial, porque en clínica, bueno, pues psicología clínica, relajación tiene unas peculiaridades, en deporte otras, entonces me tengo que cuidar mucho con, venga, a relajarse todo el mundo. No, entonces utilizo otras estrategias, pero vamos, las propias que ya tenía planificadas, volver a retomarlas poco a poco, a la par que un ojo puesto en cómo me responden realmente al trabajo psicológico. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Bueno, también quería, a nivel un poco personal, el tema de, leí hace poco que el Borussia de Dortmund, hablando un poco que habéis comentado casi los tres, lo de la Bundesliga, el Borussia de Dortmund fichó a un psicólogo deportivo en pleno confinamiento. Y el otro día, la verdad, que no sé si fue efecto
o tiene algo que ver el nivel que demostró ese equipo en comparación al adversario, ya no a nivel, quizás incluso a nivel preparatorio de cómo se enfrentaron a ese partido? Fue muy superior al rival. Entonces me gustaría que me comentarais un poco el papel que vamos a desempeñar ahora mismo los psicólogos en el conjunto con el cuerpo técnico de cara a esa recuperación de forma, reajuste de objetivos, cambios en motivación, miedo, en definitiva, estrategias de control emocional. Así que, José Luis Pandía, si quieres. Sí, hacía referencia, ¿no?, a esa contratación que hace poco comentaban, ¿no? Como también, por otro lado, salió la misma noticia por otros clubes y te veías que ponía que ningún jugador estaba haciendo uso de ese servicio que el club había dispuesto para ellos, ¿no? Por tanto, saber qué papel vamos a tener directamente en el rendimiento que ese deportista tenga luego va a ser complicado. Yo creo que va a ser muy complicado de saber porque hay muchos factores que entran en juego, no lo olvidemos. Al mismo tiempo, se está hablando mucho del aspecto psicológico tanto en el confinamiento como para la vuelta, ¿no? Hay muchos artículos de compañeros nuestros, ¿no?, que ya lo avalan, que están trabajando con mucha gente, nosotros mismos que estamos trabajando con nuestros deportistas, y yo creo que es el momento donde tenemos un papel muy importante y tenemos no solo la oportunidad de desempeñar nosotros nuestro papel como psicólogos con el deportista, sino con todo su entorno, ¿vale? Tanto familia como cuerpo técnico, como compañeros de entrenamiento, si los tienen, incluso que podemos trabajar con ellos. Es un momento oportuno. ¿Por qué? Porque el deportista se ha humanizado mucho durante todo este periodo y de cara a la vuelta, como comentaba Silvia, creo que ha sido antes, esa persona va a tener los mismos miedos a la hora de salir a la calle, a la hora de afrontar una situación de entrenamiento o de competición, va a tener los mismos miedos que tiene cualquier otra persona que pueda ir al supermercado, a un colegio o a otra situación, ¿no? Que es ese miedo al contagio, esa ansiedad, ¿no?, o ese estrés que me provoca el salir a la calle, el estar con más gente. Entonces, todo esto nos hace aún más necesarios dentro de lo que cabe, ¿no? Yo creo que también tiene un papel muy importante en nuestro trabajo con los cuerpos técnicos, ¿no?, porque ellos van a realizar su trabajo directamente. Y creo que tenemos la oportunidad de trabajar con ellos de cara a poner las pautas y las pausas necesarias para ir aportando dicha información que nosotros sepamos, que vayamos observando, registrando con los deportistas y les podamos aportar, ¿no? De qué manera se puede trabajar con ellos a nivel psicológico. A nivel comunicación yo creo que es muy importante porque ahí el entrenador es el que lleva el timón, sea cual sea el deporte. Por tanto, el entablar conversaciones con el propio cuerpo técnico para que ellos y su mensaje sea el mismo, sea constante, sea el adecuado de cara a lo que vayamos pidiendo a los deportistas. Porque que haya fluencia de información va a ser obligatorio, por una parte, y necesario para que el preparador físico vaya comentando cómo estamos, ¿no? El fisioterapeuta, si hay algún problema por su parte, ¿no? El psicólogo, el propio entrenador, ¿no? Yo creo que aquí no solo tenemos ese papel de psicólogos con el deportista, sino tenemos el papel de psicólogos con todo el entorno deportivo, y creo que es muy importante esto. Venimos de una situación donde el deportista más motivación intrínseca está demostrando, en este caso, incluso tanto los que cobran como los que no por hacer deporte, ¿vale? Pero en este caso, los que sí que se pueden ganar la vida con esto, están demostrando una motivación intrínseca muy grande para volver a realizar su deporte. Luego veremos cómo. Por tanto, yo creo que también nuestro papel será importante de cara a que esa motivación intrínseca continúe siendo intrínseca cuanto más tiempo posible mejor. Esto sabemos que es muy difícil y más con la gente que ya de normal, tanto con patrocinadores como con contratos y demás, hay un añadido, hay un valor añadido. Pero yo creo que aquí es un periodo donde nosotros vamos a tener un papel importante. Valoraremos dentro de un tiempo si ese papel es con un porcentaje muy alto, con un porcentaje muy bajo, pero al mismo tiempo nosotros sabemos cuál es nuestro papel. Yo creo que el papel del psicólogo, lo más importante es que la confianza que traslademos a los deportistas para trabajar su mente, para trabajar la psicología, es la confianza con la que el psicólogo
va a actuar durante todo este tiempo. Y yo creo que nosotros confiamos en nosotros mismos y en nuestro trabajo para saber que es un periodo oportuno, como sabemos que cualquier periodo lo es. ¿Vale? Por tanto, aquí, en ese caso, lo que quiero decir es que no solo después del confinamiento somos importantes, sino que durante toda la temporada. Y qué bien o qué suerte o qué bien visto por todos aquellos equipos que ya tenían un psicólogo antes y han podido contar con él durante todo el confinamiento, ¿vale? Porque así hemos tenido, ese equipo tiene un valor añadido o ese deportista individual tiene un valor añadido a todo su trabajo. Y yo creo que esto es importante. Muchas gracias, José Luis. Silvia. Sí, yo creo que es importante también lo que ha dicho José Luis, entender más que nunca al deportista lo que está pasando y esa empatía, ¿no? De hacerlo humano y que él nos vea también pues a su lado, más que nada por explicar por qué le pasa lo que le pasa. Ahora estamos encontrando pues eso, que hay gente que no tenía las expectativas muy ajustadas, que nos habíamos venido muy arriba y está costando, ¿no? Empezar a entrenar, ritmos, tal cual. Entonces, ahora veo el rol del psicólogo súper fundamental precisamente por eso, ¿no? Porque veníamos del subidón, de voy a empezar a entrenar, uy, es que no estoy como yo esperaba, ¿no? O habré hecho bien, no habré hecho bien, me habré equivocado con el entrenamiento, todo eso, pero más como acompañamiento y como persona. También es normal lo que decía José Luis, ¿no? Que son personas, van a tener las mismas emociones y los mismos sentimientos que una persona que no haga deporte y, bueno, pues la concentración va a ser diferente, van a cambiar muchas cosas. Y esto yo creo que si alguien, ellos sienten que hay alguien al lado que pueda ayudarles en esto o echarles una mano o explicarles el por qué pasa esto, pues lo van a valorar, claro que sí. Muchas gracias, Silvia. José Luis. Bueno, pues lo que han dicho mis compañeros. Realmente, si nos centramos, por ejemplo, en un club, realmente creo que no son completamente conscientes de la importancia, de lo vital que puede llegar a ser la figura del psicólogo deportivo. Digo psicólogo y no otras figuras, ojo. ¿Por qué el psicólogo deportivo? Pues porque un club compuesto de numerosos, múltiples jugadores necesitan una persona de confianza, tanto el entrenador como los jugadores. Ojo. Por interés, los jugadores, me consta personalmente, no suelen contarle todas sus confidencias al entrenador, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque es el que elabora las alineaciones, y al director deportivo, director técnico, mucho menos, que es el que despide. No nos engañemos. Entonces, todo club necesita una persona de confianza a la que puedan acudir, tanto jugadores como cuerpo técnico, para contarle cómo se sienten, qué es lo que piensan, qué temores tienen, cómo lo están pasando, si tienen problemas en casa, si no los tienen, y saber que esa persona de confianza les va a ayudar. No hay que olvidar el contexto social, económico que nos viene encima. Patrocinadores, o sea, dinero, subvenciones. Ojo que los equipos, los deportes, se van a ver muy afectados. Y cualquier deportista que viva o sobreviva con este dinero, pues sabe ya que sus fichas, sus contratos, si no se renuevan, se van a ver mermados. Y eso está ahí también. Hay que saber trabajar con todos estos factores y por eso insisto que un psicólogo deportivo yo creo que es de las mejores inversiones que se puede hacer en estos momentos para obtener el máximo rendimiento a lo que pueda quedar de temporadas y para no tirar por la borda todo un trabajo acumulado antes de lo que es el confinamiento para poder terminar una temporada, bueno, digamos, dignamente, si no terminarla pues con todo el éxito posible, ¿vale? Pero realmente creo que el acierto está en eso, contar con un psicólogo como persona, como rol, como perfil de confianza que permita gestionar toda la tormenta psicológica que se pueda desatar por el futuro que nos viene y por el presente. Ojo, hay equipos que van a jugar playoff y que, bueno, pues veremos a ver, se están jugando mucho. Como la Bundesliga, bueno, ha empezado ya, pero aquí en España vamos a tener también playoff. Veremos a ver cómo termina todo. No hay descensos, ¿vale? Pero sí que hay ascensos.
Bueno, pues hay mucha incertidumbre, mucho caos, hay poco tiempo para reaccionar, con lo cual alguien debe de mantenerse en ese segundo plano tratando de gestionar todo lo que se pueda generar a nivel psicológico. Una mejor inversión en psicología, desde luego, no veo un mejor momento. Sí, la verdad es que es cierto que muchas veces incluso se pasa un poco desapercibido ese trabajo del psicólogo, no solo vertical hacia los deportistas, sino transversal al cuerpo técnico, ese trabajo que nosotros también como psicólogos hacemos con todos y cada uno de los miembros del equipo. Parece que solo trabajemos al final con futbolistas, deportistas, pero ese trabajo que hacemos con todos los miembros del equipo técnico, como ha comentado también José Luis, ya sea preparadores físicos, directores deportivos, es también muy importante. Así que nada, chicos, para terminar un poco, me gustaría que sacarais unas últimas conclusiones cada uno para despedir esta psicotertulia. Así que, José Luis, Andía. Nada, apoyar todo lo que hemos dicho anteriormente y sobre todo lo que han dicho mis compañeros en este caso, que de cara a un futuro que esperemos no sea muy lejano, ¿no? Parece ser que se está despejando como mínimo para volver a los entrenamientos, pues vamos a poder ir despejando esas incógnitas que los deportistas tienen, ¿no? Los tienen como deportistas y las tienen como personas. Y yo creo que esto es importante, darle a lo mejor primero ese equilibrio, ¿no? Al deportista como persona y luego se las daremos como deportista. Yo creo que conforme podamos ir subiendo el nivel de entrenamientos, ir creando esa adaptación también a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, podremos ir subiendo el nivel a nivel psicológico, pero primero tenemos que hacer esas bases humanas, esas bases personales sobre las emociones, sobre todo lo que se está sintiendo ahora mismo, que yo creo que es importante, porque hay mucha gente que de su sueldo depende que el deporte vuelva. Y esto es importante en ese sentido. Luego, de cara a si bien estamos trabajando con deportistas que vayan a terminar ahora la temporada o sean temporadas de año natural. Incluso los de año natural no saben cuándo van a volver, incluso estos los tienen más complicado. Porque como hay más margen hasta final de año para que acabe su temporada, como que puede ser que a lo mejor a la hora de calendarizar sus competiciones nos vayamos más para atrás. Entonces, esa situación de parón se va a alargar. Y luego, además, ¿no? Todos esos deportistas que ya saben que igual hasta octubre o noviembre no van a competir. Porque como bien ha dicho José Luis, nuestro compañero, aquí en España, por ejemplo, hay deportes que van a hacer playoffs, como el tema del fútbol. Pero los equipos que no tienen playoffs saben que ya desde marzo, desde la primera semana de marzo, hasta que empiece la próxima temporada que se está estableciendo como octubre para iniciar, estamos ante el parón más grande que esta gente va a tener, con lo que todo puede conllevar. A un nivel humano, con el tema de sueldos, tema de incógnitas, tema de emociones, como a un nivel deportivo, porque cuando volvamos veremos en qué condiciones tenemos que trabajar para volver, ¿no? Hablaba Silvia antes con el tema de la motivación, de la concentración, ¿no? Todo disminuye y no se recupera fácil. Ahí tendremos un trabajo grande, pero bueno, nada, yo por mi parte, para terminar, muchas gracias y nada, seguimos con los compañeros. Muchas gracias, José Luis. Silvia. Yo así, a modo de conclusión, hemos visto lo importante que es la psicología en el deporte en este periodo y bueno, hasta qué punto influye el cómo estoy en mi rendimiento. Pero que si hay algo que el deportista tiene muy desarrollado es esa resiliencia y adaptabilidad, ¿no? Con lo cual, pues esto ha sido un ejemplo más para poder desarrollarlo y que sin duda lo vamos a ver luego a la hora de competir. Que si de algo ha servido este confinamiento, que todos hemos estado mal, que todos hemos estado incómodos, que ninguno nos ha gustado, pues bueno, que al menos le podamos dar cierta utilidad, ¿no? Y en principio eso, si algo tiene el deportista también es que están acostumbrados a ser muy luchadores, a no rendirse incluso con situaciones adversas, a persistir pese a dolor, cansancio y tal, y ahora lo hemos visto. Que muchísimas gracias también por este ratito.
ha sido muy, muy grato y encantada también a vosotros que nos conocía de primeras. Así que nada, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias, Silvia. José Luis, para terminar. Sí, bueno, ratifico lo que han dicho mis compañeros. Realmente lo que tenemos por delante es un reto bastante grande para los psicólogos, porque el futuro se presenta bastante incierto, por no decir negro. Esto significa que van a haber factores muy potentes que van a afectar a lo que hoy, hasta ahora, hemos entendido por deporte profesional o de alto rendimiento. Entonces va a haber que reajustar muchísimas cosas. Habrá factores que no podamos controlar, y habrán otros que sí que podamos controlar. De todas maneras, el trabajo que yo preveo por delante va a ser muy personalizado, muy de tú a tú. Trabajar con grupos se podrá trabajar, pero cada persona puede reaccionar, y es lo esperable, de alguna manera diferencial a este futuro extraño. El presente ya es extraño, pero es que el futuro más, porque no hay nada asentado todavía. Entonces, mi conclusión es, tenemos por delante un trabajo bastante arduo en el que nos vamos a tener que emplear a fondo. Y los clubs lo que deberían de empezar a pensar ya es en invertir en psicología deportiva para cuidar las inversiones que les queden. No quiero ser muy negativo, pero evidentemente la parte económica se va a resentir. Y bueno, pues habrá que empezar a trabajar, a competir con menos patrocinadores, ¿no? O menos dotaciones económicas, y lo que haya habrá que obtener el mayor rendimiento posible. Ahí la psicología tiene mucho que decir. Y por mi parte también, gracias por la oportunidad de hablar. Vale. Pues bueno, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos también los que habéis estado escuchándonos. Subiremos este vídeo también a YouTube, al canal de APECBA, y recordaros también que el próximo viernes tenemos otra psicotertulia para cerrar un poco el ciclo este que hemos tenido en cuarentena. Así que nada, por mi parte también, muchísimas gracias a los tres y un placer. Nos vemos próximamente. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Adiós.